En esta ocasión les voy a explicar cómo se determina el dominio de una función de la forma h de x sobre g de x. Entonces, ¿qué es una función? Siempre se la llaman función racional o función fraccionaria, porque es una fracción realmente. Tiene numerador y denominador. Vamos a ver las condiciones suficientes y necesarias para que esta función exista. Seguimos para ver. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ejemplo 1, vamos a hacer varios ejemplos para que puedan tener muchas explicaciones. Ejemplo 1. En el ejemplo 1 sería, si tenemos una función f de x igual a x más 2 sobre x cuadrado menos x menos 6. Este ejercicio fue del libro de Larson, tomo 1, de la página 80. Si necesitamos el dominio de esta función, entonces el dominio de una función de la forma h de x sobre g de x está dado por cuando g de x sea distinto de 0. Entonces vamos a ver, en este caso el dominio de f es igual, abrimos llave, es para toda x tal que x, el denominador, x cuadrado menos x menos 6 menos 6 tiene que ser distinto de 0. Ahora, ¿qué es lo que hay que saber para saber los intervalos? En este caso hay que resolver esta ecuación. Vamos a resolver la ecuación que dice x cuadrado menos x menos 6. Vamos a igualarla a 0 para que la resolvamos. Entonces, en este caso podemos factorizar. Entonces, vamos a buscar dos números que la suma de menos 1, el coeficiente de la variable que está en el medio, porque es un trinomio completo en este caso. Y el producto tiene que dar menos 6 y la suma tiene que dar menos 1. Entonces, los dos números son 3 y 2. Vamos a factorizar ella de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis. Entonces ponemos x, que es la raíz cuadrada de esa x cuadrado, en ambos lados. Ahora, el signo que está después de x cuadrado, lo ponemos en el primer intervalo, en el primer paréntesis. Y el signo que va a estar en este paréntesis, va a ser el producto de ellos dos. Va a ser menos por menos, va a dar más. Ahora, aquí es 3, aquí es 2. Es igual a 0. Ya vamos a resolver. Sería x menos 3 por x más 2. Es igual a 0. Vamos a anular a cada factor de manera separada a 0. X menos 3 es igual a 0. O x más 2 es igual a 0. Entonces, al resolver esta primera parte, el primer factor dará x, vamos a llamar esta solución x1, es igual, al transponer va a pasar al coeficiente cambiado, va a ser 3 positivo. O, al transponer a ella, también que va a pasar al coeficiente cambiado, va a ser menos 2. Entonces ya tenemos a los dos valores que anulan al denominador. Ahora el dominio de la función es igual al conjunto para r, salvo, abrimos llave, los dos valores que encontremos. El valor más pequeño primero, luego el valor más grande. Menos 2,3. Ya, este dominio está bien. Pero ahora, si nos pidieron el dominio en forma de un intervalo, tenemos que saber también la forma del intervalo que puede presentar el dominio. En el caso de una función racional de la forma h de x sobre g de x, tenemos esta siguiente forma para el dominio en forma de intervalo. Entonces, el dominio será igual. En este caso no va r, va menos infinito. Va el valor más pequeño, que es menos 2, abierto, unión,
el valor más pequeño, coma, el valor más grande, en este caso que es 3, unión, ahora abrimos llave del valor más grande, coma, hasta más infinito. Más infinito y menos infinito son símbolos. En el conjunto de números reales siempre el intervalo se mantiene abierto, pero a otro conjunto más adelante que se llama conjunto no real. Entonces, para ese conjunto sí se cierran en este conjunto, que es R con barra. Pero nosotros no vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un segundo ejemplo para ustedes. Ahora, eso es el dominio en forma de intervalo. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces, en el ejemplo 2 vamos a resolver eso. Si tenemos una función de la forma 1 sobre x cuadrado menos más 1. Entonces, ella es una función racional, sigue siendo racional o fraccionaria, porque tiene numerador y denominador. En este caso es la misma condición. El dominio de la función f es igual a llave abierto para x, tal que x cuadrado es distinto de 0. Eso es el dominio. Ahora vamos a resolver esta ecuación en el conjunto de números reales. Sería x cuadrado más 1 es igual a 0. Siempre lo igualamos a 0 para resolver la ecuación. Entonces sería, al despejar, en este caso es una ecuación de segundo grado, pero es una ecuación incompleta. La forma completa es x cuadrado más bx más c es igual a 0, cuando a es igual a 1. Entonces, en este caso, tenemos el término b que es nulo. En este caso sería un despeje muy simple. X cuadrado sería igual a menos 1. Ese 1 pasa en el otro lado. Pasa a ser menos 1. En este caso, la raíz cuadrada, vamos a despejar la x. X es igual a raíz cuadrada de menos 1, más o menos. En el conjunto de los reales, la raíz cuadrada de menos 1 no existe en el conjunto de los reales. Como la raíz cuadrada en el conjunto de los números reales de menos 1 no existe, entonces el dominio de una función de esta forma es igual a R. Ahora, yo le dije que ahorita el dominio puede presentarse en forma de un intervalo también. Entonces, en forma de intervalo sería desde menos infinito hasta más infinito. En este intervalo, la función puede tomar valor. Entonces, para que el denominador exista. Entonces, si el denominador existe, la función en sí va a existir. Vamos a hacer un tercer ejemplo para que le ayude mucho mejor con los otros casos que ustedes pueden encontrar. Ejemplo 3. Si tenemos una función de esta misma forma, casi semejante, sería x más 2 sobre x más 7. La misma condición, el dominio es igual, abrimos llave, para toda x tal que x más 7 es distinto de 0. Ahora es una ecuación de primer grado. Si es una ecuación de primer grado, no hay que coger mucha lucha. Hay que resolverla de una vez. Entonces, x tiene que ser distinto a menos 7. Ya es un simple despeje. Y ahora el dominio es igual para toda R, salvo salvo 7. Ahora, y en forma de intervalo, ¿cómo va a presentar? Vamos a presentarle en forma de intervalo. Entonces, el dominio es igual abierto en menos infinito, coma menos 7, unión, abierto en menos 7, hasta más infinito,
Cuando el denominador de una función lineal de la forma ax más b, entonces el dominio va a presentar, ¿sí?, de la siguiente manera. Espero que estas explicaciones le hayan servido mucho, que sigan compartiendo los videos, danos like y ustedes que sigan aprendiendo y aprendiendo mucho.